Señor les bendiga, mis hermanos, una vez más contentos de estar aquí con ustedes transmitiendo una vez más la palabra del Señor y esperando que pues a cada hogar, a cada lugar que estemos llegando con estas transmisiones pueda ser de bendición, pueda ser de edificación. Y en esta ocasión, pues con una pequeña novedad, vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones los viernes. Siga la línea de cada transmisión porque cada día lleva una línea distinta. Hoy tenemos una serie que iniciamos basada en la carta a los Colosenses. Terminamos la serie anterior el viernes pasado, que fue la serie de permanecer o el tema permanecer. Hablamos de permanecer en el Señor, hablamos de permanecer en su palabra, hablamos de permanecer en la búsqueda del conocimiento de Dios, y esto ya lo vimos en las últimas 3 semanas. Y ahora comenzamos con esta nueva serie basada en la carta a los Colosenses, preciosa carta de grandes riquezas y tesoros espirituales que vamos a encontrar en ello. He estado estudiando, meditando, sacando lo más que puedo para no solamente comprender la información que está ahí, sino para ver la intención de Dios en el inspirar esta carta al apóstol Pablo y cómo aplica a nuestros tiempos. No solamente en un sentido lógico que podamos sacar en nuestras mentes deducciones y conclusiones al respecto, sino aquello que Dios habla, la voz de Dios en medio de todo esto. ¿Qué es la voz de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere en medio de todo esto? Y es de verdad precioso y hay grande riqueza en esto. Le hago un poco de contexto para entrar de lleno al tema del día de hoy, al primer tema, que es llenos del conocimiento de su voluntad, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y lo veremos, lo desglosamos ahorita en un momento. Esta carta fue escrita, la carta a los Colosenses, fue escrita por el apóstol Pablo, según los datos que tenemos, que encontramos en los estudios y Biblias de estudio, es que en el año 62 después de Cristo aproximadamente, desde la cárcel, en uno de sus primeros encarcelamientos del apóstol Pablo, desde la cárcel probablemente en Roma, es lo que nos dicen ahí los eruditos, que es donde él escribió junto con algunas otras cartas que envió a otras iglesias. El tema general de toda esta carta, vamos a encontrar una riqueza al respecto de la descripción de la supremacía de Cristo, la supremacía, cómo el Señor está por encima de todas las cosas, cómo la deidad o la divinidad, hablando de que Jesús es Dios, es decir, toda la divinidad representada de Dios en Jesucristo se comprueba a través de la carta de los Colosenses. Esto para refutar una gran cantidad de enseñanzas y herejías que había en aquellos tiempos y que hay en estos tiempos, que niegan la divinidad de Jesús. Lo desglosaremos en su momento también. Podemos ver en el mapa aquí en pantalla que está ubicado, Colosas está ubicado cerca de la Odisea, ahí al suroeste de Asia Menor, y pues bueno, solamente para que nos ubiquemos un poquito ahí en los mapas, ¿verdad? Dónde fue leída esta carta, dónde fue enviada esta carta, y a qué iglesia, dónde se ubicaba la iglesia a la cual se les dijo todas estas palabras. Y pues sin más, vamos a iniciar. La primera parte es meramente introducción, es introductoria, es decir, quiero que sepamos primero cuál era el contexto o el trasfondo histórico de todo lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿Por qué se escribió esta carta? Vemos que en esos tiempos el evangelio había llegado a Colosas por medio de un hombre llamado Epafras. Él fue quien Dios usó para que el evangelio llegara a todo Colosas y de ahí surgiera la iglesia, se fundara la iglesia de los colosenses. Pero como casi en cada situación, lo vemos en casi cada una de las cartas, y creo que sigue sucediendo en estos tiempos también, cuando llegaba el evangelio también crecía un grupo de gente con enseñanzas diferentes, con enseñanzas que querían refutar el evangelio o querían ir a la par con el evangelio, pero con cosas que no eran parte de la palabra de Dios, con filosofías, con sincretismos, es decir, tomaban filosofías de una cosa, cultura de otra, costumbres paganas de otras religiones, etcétera, y reunían todo eso y lo hacían una sola creencia, una sola religión. Eso estaba pasando en Colosas.
incluso llegaban al grado de dar culto a los ángeles, de predicar sobre los ángeles y de dar culto a ellos. La palabra misma nos habla ahí en esa misma carta de que era gente que no entendía ni lo que hablaban, vanamente hinchados por sus propios razonamientos, que hablaban de cosas que ni ellos mismos sabían de qué se trataba. Y ellos trataban de, tal vez, de parecer sabios, de parecer elocuentes con lo que estaban hablando, pero todo lo hablaban sin un verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Tenían filosofías, tenían, bueno, una gran cantidad de cosas, una mezcla entre doctrina cristiana, costumbres judías no bíblicas, y filosofías paganas. Y fíjese, todas estas características pareciera que estamos hablando del 2020, porque actualmente sucede lo mismo, pero estamos hablando del año 62 después de Cristo. Esto sucedía en aquellos tiempos, así como sucede en estos tiempos. Pero pues vamos a la lectura de la carta a los Colosenses. Primeros versículos, al estilo del apóstol Pablo, siempre es un saludo a quien va dirigido, y algo de declaratoria del propósito de la carta. Nos da un poco de luz para llegar al tema de lleno. Primer versículo, capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hasta este punto, hasta el versículo número 6. El apóstol Pablo está primero saludando a la iglesia, saludando a los colosenses, pero también está diciendo, siempre estamos orando por ustedes. Está diciendo, siempre estamos orando por ustedes, y dando gracias a Dios, porque hemos escuchado de la fe que ha llegado a sus vidas por medio del Evangelio, que está creciendo en ustedes. Pero en el versículo 5 hay un punto clave que debemos de considerar. Dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y aquí hay dos cosas bastante buenas para meditar en ello, algo de mucha enseñanza. La esperanza que está aguardada, es decir, la motivación de los colosenses para permanecer en la fe, es una esperanza de algo que no tenían visiblemente. Porque dice la palabra que lo que se ve no hay para qué esperarlo. Lo que se ve no es esperanza. Pero ellos estaban esperando en algo que no ven. No sé si usted recuerda, pero mensajes anteriores veíamos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, hablando de un Dios que no vio físicamente, pero que sí vio sus manifestaciones, vio su poder, pero hablando más bien del enfoque en Jesucristo. ¿Cómo es que él se pudo sostener viendo algo que los demás no? Cuando nosotros tenemos una motivación correcta, nos fortalece en el tiempo que tenemos que continuar esperando hasta recibir aquello que hemos recibido en promesa. Quiero explicarlo de una manera más clara. ¿Qué te mantiene en la fe? ¿Qué te mantiene en las cosas de Dios? Porque mira, muchas veces vemos que hay un altibajo emocional en el cristianismo, una inestabilidad espiritual en la vida del cristiano. Yo creo que es común que a todos nos llega el desánimo en algún momento, que a todos nos llega momentos de dificultad, de conflictos internos, emocionalmente, espiritualmente, de muchas formas. Pero, ¿qué nos mantiene en las mismas convicciones? ¿Qué nos mantiene todavía en la fe? Una esperanza que tenemos, una esperanza que está guardada, algo que es más grande que lo que puedo vivir aquí en la tierra. Que un hombre rico aquí en la tierra pueda adquirir posesiones, puede adquirir materialismo, puede acumular todas las riquezas posibles, y aún así no se comparará jamás con la esperanza que nos está aguardada.
La verdadera motivación está cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos su palabra, entonces conocemos la recompensa. Entonces conocemos cuál es nuestro galardón, porque el galardón es más grande que cualquier problema y dificultad que podemos tener aquí en la tierra. Y esa es la esperanza que está guardada, algo que está presto, listo para que tú lo puedas recibir, lo puedas tomar al final de esta carrera en esta tierra. Dios es bueno y Dios es fiel. El apóstol Pablo decía que él ponía su vista en algo que está adelante. Dice, dejando lo que está atrás y mirando ahora lo que está al frente, yo prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces hay algo que está delante de nosotros que nos mantiene en la carrera, que nos mantiene en la fe y que tú y yo podemos identificar claramente cuando el Señor nos ha atraído a su camino, al camino de la fe, al camino de la verdad. Hay una fuerza más grande que nosotros mismos que viene a nuestras vidas y nos vuelve a levantar en el momento de desánimo y nos vuelve a fortalecer en el momento de debilidad, y una vez más podemos continuar en el camino de la verdad del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza que nos está guardada en el Señor Jesucristo. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te motiva a ti a seguir en Cristo? Por eso muchas veces hay debilidad espiritual, porque hay quienes tienen la motivación incorrecta. Hay quienes tienen una recompensa en sus mentes que no es la correcta o espiritualmente y bíblicamente hablando. Hay quienes tal vez han venido al camino del Señor porque esperan que algún día, no sé, porque algún día van a cambiar su condición de vida terrenalmente. O piensan tal vez que quieren ver a un ser querido que ya falleció y cuando ellos mueran también quieren ir al cielo, y entonces están esperando volverlo a ver. Todas esas, aunque sean motivaciones nobles, loables, aunque sean motivaciones humanamente aceptables, no son motivaciones espirituales. No son motivaciones espirituales. Nuestra motivación es el galardón que es nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de gloria para todo creyente que hemos sido llamados a esta fe. Él es nuestra esperanza, en Él esperamos. Nosotros estamos aguardando para un galardón, nos estamos guardando para Cristo, para poder recibir aquella recompensa prometida. Versículo número 5, la esperanza que está guardada en los cielos. Eso es lo que nos dice ahora. La segunda cosa en este versículo dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros. Y esta es la otra parte. Le decían al menos dos cosas importantes en estos versículos. Una es la esperanza que está guardada. Eso nos mantiene en la fe. Pero número dos, nos dice esta palabra también que esta esperanza es por medio de lo que ya hemos oído. Es de la cual ya hemos oído, que desde el momento en el que oímos comienza a crecer en nosotros, comienza a hacer una obra en nosotros. Pero ¿cómo es que le oímos? Porque al hablar de oír, no se trata del momento en el que alguien nos compartió la palabra solamente, porque yo sé que muchos de nosotros, muchos de ustedes que me están escuchando también, no oyeron la voz de Dios desde la primera vez que les hablaron el evangelio. Oyeron a la persona que les compartía, oyeron a la persona que trataba de convencerles tal vez de que se acercaran a Dios, pero no oyeron la voz de Dios. Y ahí es donde está la distinción en esto, ahí es donde está la diferencia, porque es desde que lo oímos a Él que viene la esperanza a nuestros corazones, no desde que oímos al hombre. El Señor en el momento oportuno abrió nuestros oídos para que escucháramos su voz en medio del evangelio, para que escucháramos su preciosa voz que nos llamaba a su camino en medio del evangelio. Y tal vez ya habíamos escuchado muchas veces mensajes evangelísticos, pero nunca la voz de Dios en medio del mensaje. Y cuando escuchamos la voz de Dios en medio del mensaje, abre nuestros oídos el Señor, y entonces viene la esperanza de gloria a nuestros corazones, que nos fortalece para permanecer en esta fe hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Desde el día que lo oímos, decía el apóstol Pablo, desde el día que lo oyeron, versículo número 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Cuando lo oímos, trae fruto. Y dice, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. No solamente
no solamente podemos decir que nos identificamos con un grupo de gente que tienen una misma fe, sino que hay una vida en nuestro interior que dice que está creciendo, que está dando fruto, que está haciendo algo en nosotros, y esa es la palabra del Señor en nuestras vidas. Versículo número 7: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Las cualidades de la iglesia de Colosas: una iglesia firme, una iglesia fiel, una iglesia que daba fruto, una iglesia que es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. He escuchado todo esto de ustedes, una iglesia de buen testimonio. Qué bendición, qué iglesia tan madura y tan completa. Sin embargo, una iglesia que presentaba un gran desafío. ¿Cuál era el desafío? La enseñanza herética que estaba creciendo en esos tiempos, con fundamentos que tomaban de cristianismo, poquito judaísmo, poquito tradición, poquito filosofía. Incluso algunos eruditos dicen que han identificado en lo que se practicaba en esos tiempos un culto griego secreto, hablando de un tipo de secta religiosa que había en aquel tiempo, que se estaba propagando mucho. El apóstol Pablo se entera que esto está sucediendo y les envía esta carta como un antídoto teológico para todas aquellas cosas que estaban enseñándose en ese tiempo. Y el tema en sí comienza, versículo número 9 en adelante. Dice la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí en el contenido espeso de esto, el motivo de la oración de Pablo, un motivo bastante espiritual. Dice: desde que nosotros oímos de que en ustedes está creciendo la palabra, de que en ustedes está creciendo el fruto, de que ustedes están madurando, desde que oímos eso, no cesamos de orar por ustedes, pero ahora para que vayan a un nivel de conocimiento más profundo, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Llenos, no que tengan conocimiento informativo, no que tengan el conocimiento intelectual de una información que se les presenta diciendo esta es la voluntad de Dios y se les da una información. No, una llenura. Dice llenos del conocimiento, una plenitud, un nivel de profundidad en el cual el conocimiento es preciso, es exacto. Incluso consultando la palabra llenos del conocimiento, la palabra griega epignosis, que significa conocimiento exacto, conocimiento profundo, conocimiento completo. El apóstol Pablo está diciendo: estoy orando para que tengan un conocimiento profundo, exacto y completo de la voluntad de Dios, no una información. No aquellos que quieren buscar la voluntad de Dios para sus vidas, en qué tienen que hacer mañana, en qué tienen que hacer, qué decisión tienen que tomar en algo tan trivial aquí en la vida. No, la llenura del conocimiento de su voluntad, una plenitud, ¿sí? Algo que va más allá de ti mismo, algo que va más allá de mí mismo. ¿Cuál es el propósito global de Dios en su gracia y misericordia para con la humanidad, para con los escogidos, para con los suyos? ¿Cómo quiere Dios reconciliar al mundo por medio de su palabra y del evangelio con Dios mismo? ¿Cómo el Señor lo quiere hacer? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es este misterio por medio del revelado ahora? Un misterio revelado por medio del cual Dios quiere unir todas las cosas en Jesucristo, de los cielos y de la tierra. Lo explicaremos ahorita en un momento más, pero es el conocimiento, como leímos, exacto, profundo y completo, ¿sí? Va más allá del intelecto, porque este conocimiento el apóstol Pablo lo está atribuyendo con dos cualidades, con dos características muy espirituales, y que no pueden adquirirse por medio del razonamiento humano. Y lo leemos en este mismo versículo 9, que dice: desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y vea las cualidades, en qué características o bajo qué cualidades deben de ser llenos. Dice: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora dice que seas lleno del conocimiento exacto y profundo y completo, pero por medio de una sabiduría e inteligencia espiritual. No se puede adquirir por algo carnal.
No hay filosofía alguna, no hay cultura, no hay psicología, no hay motivación, no hay, y perdón que lo diga de esta manera, pero no hay argumentos humanos que provengan del mejor conferencista, del mejor predicador, de cualquier cosa, pero mientras sean argumentos humanos, eso no es conocimiento de Dios. Ese no es conocimiento espiritual, porque es razonamiento humano, porque es la lógica del hombre, es el entendimiento del hombre. El origen, para que sea el verdadero conocimiento de Dios, el origen también tiene que ser Dios, porque Él es quien revela ese conocimiento profundo. Él es quien da la inteligencia y la sabiduría espiritual por un medio exclusivo. ¿Y cuál es ese medio? Es la palabra de Dios. Por el medio de la palabra, nunca por el hombre, nunca por la filosofía humanista, nunca jamás será del corazón del hombre o de algo carnal y emocional o de las buenas intenciones de una persona. Y lo voy a expresar de una manera más precisa. Más adelante, para ir entendiendo cuál es este conocimiento espiritual, cuál es esta inteligencia espiritual, quiero que vaya por favor a la carta a los Efesios en el capítulo número 1. Carta a los Efesios en el capítulo número 1 y me acompañe a leer el versículo número 7, por favor, en adelante. Y dice la palabra del Señor, capítulo número 1, versículo número 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, y vea, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y vuelvo a repetir, Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La inteligencia y, como dice aquí, y la sabiduría espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual, Él la dio a conocer. Dice, dándonos a conocer Él cuál es su voluntad, según su beneplácito, según lo que Él quiso hacer, Él dio a conocer el medio para que tengamos el conocimiento y la sabiduría espiritual. Por medio de la sabiduría y la inteligencia espiritual, el único medio es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Y tú puedes leer la Biblia con la lógica humana o puedes leer la Biblia buscando la voz de Dios en ella. Y vuelvo a decir, hay una gran distinción en ello, hay una gran diferencia en eso. ¿Por qué? Porque el hombre cuando lee la Biblia muchas veces está buscando de sí mismo en otras cosas. ¿Qué quiero decir? Que está buscando soluciones para la vida terrenal, está buscando algo que le alivie sus cargas, sus penas, que no sé, que quiera vivir de alguna mejor forma. Pero en la palabra del Señor está el testimonio de Cristo. Y el conocimiento que viene de Dios es por medio de su palabra, en toda inteligencia espiritual acerca de la voluntad de Él, lo vamos a encontrar solamente si le buscamos a Él. Si yo lo conozco a Él, conoceré su voluntad. Si yo le conozco en una comunión, en una relación con Él, si yo le conozco a Él, voy a conocer su voluntad. Lo haremos más claro en la palabra del Señor. Pero primero entendamos, no es un conocimiento carnal. No es un conocimiento emocional. Ya hablamos de sabiduría e inteligencia espiritual, ¿sí? No es un conocimiento humano. El origen del conocimiento de la voluntad de Dios es la palabra de Dios, no el hombre. Así que cuidado con las personas que aseguran decir que de parte de Dios tienen el conocimiento de lo que va a suceder en el futuro, de cualquier otra cosa. No digo que Dios no lo revele, Dios lo puede hacer, pero le digo que tenga cuidado, porque el verdadero conocimiento de sabiduría e inteligencia espiritual provienen de la palabra del Señor, no del hombre, no del hombre. Cuidado con ello. No es un conocimiento que se adquiere por lógica humana,
por deducciones, por estudios del mismo hombre, no lo va a obtener de esa forma. La prueba está en esto, de que la gente no conoce verdaderamente a Dios y no conoce lo que Él habla en su palabra, porque dicen conocerle, y la gente que dice conocerle lo adoran cada 24 de diciembre debajo de un pinito en forma de un bebé. Eso no es mayor prueba sino de que, discúlpeme que lo diga, pero sino de una ignorancia. Ni Dios se quedó en esa condición, ni el 24 de diciembre tiene que ver con su nacimiento, ni el pino, ni las tradiciones de este mundo tienen que ver con cómo el Señor vino y se manifestó aquí en la tierra. Entonces, ¿eso de qué nos habla? De que la gente tiene un conocimiento de lo que la religión le ha hablado, de lo que la tradición le ha dicho y de lo que él mismo quiere adoptar, porque eso es emocionalmente bonito, porque eso es atractivo, pero no es espiritual, no es la sabiduría y la inteligencia espiritual de la que nos habla la palabra. ¿Sí me explico? Esa es prueba de que el hombre no conoce a Dios. Y vaya, discúlpeme si usted en su congregación, en su iglesia, celebran de esa forma estas cosas, pero no, déjeme decirle que eso no es lo que la Biblia dice, ¿sí? No es lo que la Biblia dice acerca de Dios, y hay una abismal diferencia e intención en que se enseñen esas cosas y no lo que viene en la palabra del Señor. Quiero que veamos entonces qué es el conocimiento, qué es la inteligencia espiritual de la que nos habla la palabra del Señor. Acompáñeme por favor. Libro de los Proverbios, capítulo número 9. Esto nos da bastante luz, mucha revelación acerca de cuál es esa inteligencia. Proverbios capítulo número 9. Versículo número 10, dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, ¿quieres ser sabio? Comienza teniendo temor de Dios. La segunda parte dice: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí están las dos cosas: sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es la sabiduría? Que le conozcas a Él. ¿Qué es la inteligencia? Que lo conozcas a Él. El conocimiento del Santísimo, el conocimiento de Dios, el tener temor de Dios es sabio. El tener conocimiento de Él es inteligente. Esa es la sabiduría espiritual. Esa es la inteligencia espiritual de la que nos está hablando la palabra del Señor. Un concepto a lo mejor que no, vaya, está fuera del alcance del intelecto humano, porque nadie va a poder conocer a Dios a menos que Dios se revele a Él. Nadie va a poder conocer a Cristo a menos que Cristo se revele a Él. Y esa es la única forma. Cuando uno le busca al Señor de todo corazón, el Señor se deja encontrar. Él sale a nuestro encuentro por misericordia y por gracia, para salvarnos, para rescatarnos. Pero no podemos decir simplemente le conocí porque le busqué. No, le conozco porque se reveló Él a mi vida. Le conozco porque Él vino y se manifestó a nuestras vidas, a nuestros corazones. Entonces entendemos el concepto de sabiduría e inteligencia espiritual. Regresamos a Colosenses 1, versículo 9, que nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es la voluntad de la que está hablando? Leímos hace un momento en la carta de los Efesios de reunir todas las cosas en Cristo, de las que están en los cielos como en la tierra. En su contexto más amplio lo podemos concretar en una cosa: la redención de la humanidad por medio del sacrificio de Jesús. Unir el cielo con la tierra, al hombre con lo divino, por medio de la intervención de Jesucristo. Él lo quiso hacer así. Dice, pero que seamos llenos de ello, de ese conocimiento. Yo te lo estoy diciendo en 2, 3 frases, pero para que tengas un conocimiento profundo, exacto y completo, como lo dice la palabra, necesitamos buscar mucho más de Dios en su palabra, y que el origen sea el correcto. Es decir, el origen de la información que te llega sea el correcto, sea de la palabra del Señor. Permítame recalcar esto, tal vez suena redundante, pero es importante. Si el origen de lo que tú sabes de Dios no es la Biblia, el conocimiento que tienes no es su voluntad. Así de simple. La gente dice, Dios quiere que yo sea feliz.
¿Dónde dice en la Biblia eso? Tendría yo que buscar en la Biblia si el origen de esa información es espiritual, es bíblico, entonces te lo puedo comprobar, te lo puedo decir, sí, es cierto, Dios quiere que sea feliz, pero como el concepto de felicidad es tan relativo, es tan ambiguo, entonces la gente va a entender por felicidad lo que quiere entender. Hay quien es feliz matando, hay quien es feliz ofendiendo a otros, hay quien es feliz haciendo cosas que no debe hacer, y ¿a poco Dios quiere que sea feliz así? Esa no es la forma. Entonces tendríamos que ver el origen de dónde sale eso, porque esas son filosofías humanistas, esas son filosofías del hombre. Pero cuando vemos la palabra del Señor, la palabra de Dios no nos trae una felicidad terrenal, nos trae un gozo eterno. Hay una grandísima diferencia. Ni siquiera es comparable. No podemos comparar lo eterno con lo terrenal, ni siquiera es comparable. Entonces, entendamos que lo que proviene de Dios que cuando proviene de Dios es cuando es conocimiento y sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, cuando proviene de su palabra. Si proviene del hombre es algo terrenal, es humanista, y como dice la palabra, lo terrenal, animal y diabólico, dice que es la sabiduría del mundo. Así es realmente. Bueno, leamos lo que nos dice la palabra entonces. Siguiente versículo, número 10. ¿Cuál es el propósito de que conozcamos? Y vemos al menos 5 cosas que se cumplen en este propósito. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Esa es la parte número 1. Para que andéis como es digno del Señor. No podemos separar el conocer la voluntad del andar cristiano. No podemos separar el conocimiento de Dios de la conducta. Porque si tú le conoces, si yo le conozco, mi conducta debe demostrar que le conozco. Entonces, si soy lleno del conocimiento de su voluntad, si soy lleno del conocimiento de sus propósitos, también en mi corazón habrá una intención continua de santificarme, de purificarme, de acercarme más a Dios, porque ese conocimiento es mi esperanza. Porque ese conocimiento es el galardón que yo tengo enfrente de mí, hacia el cual estoy corriendo, hacia el cual, por medio del cual me fortalece y me mantiene en el camino de la fe. Porque lo veremos, la palabra dice más adelante que por causa de la potencia de su gloria trae paciencia y longanimidad a nuestras vidas, es decir, la capacidad de soporte ante cualquier circunstancia para continuar en la misma fe. Es cuando le conozco a Él, es cuando le conozco a Él. Entonces, el andar como es digno de Él, el andar, el caminar como algo que demuestra lo santo y perfecto de esa voluntad. Algo que tus acciones están mostrando, que mis acciones están mostrando que le conozco al Señor. Punto número 2 del versículo número 10, para que andéis como es digno del Señor. Y número 2 dice, agradándole en todo. Ese conocimiento me va a llevar a que ande como es digno del Señor y también a que yo sea agradable delante de Él en todo. Hemos dicho en otros mensajes que el hombre está totalmente imposibilitado para agradar al Señor, para agradar a Dios con sus acciones. Tú puedes ser lo más devoto posible a tu religión y aún así ser desagradable ante los ojos de Dios. Y qué impotencia, de verdad, qué impotencia del ser humano, porque no tenemos la capacidad de agradar a Dios con nuestras acciones, a menos que las acciones sean producidas por Él mismo. Porque la palabra del Señor nos enseña que toda la complacencia del Padre se encuentra en su Hijo Jesucristo. Y si su Hijo habita en ti, entonces tus acciones movidas por el Señor para que andes en el camino del Señor agradarán al Padre, porque no son tus acciones, son las de Jesús en ti. Son las de Cristo en ti, son las de su Espíritu, las de su palabra en ti, las que Él produce en nosotros por medio del querer como el hacer, como lo dice su palabra. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces puede ser grato delante de Dios, pero no de otra forma. No de otra forma. Tercer punto del mismo versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y dice, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Ahora, no solamente es
el estar fortalecido no solamente es agradarle, sino ahora es llevar fruto. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo número 8, nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Puedes llevar fruto, pero ve la cadena de eventos y la secuencia en el contexto que está siendo hablado. Primero es el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y entonces, bajo esa llenura de conocimiento, puedas andar como es digno del Señor. Entonces ahora sí puedas andar agradándole en todo, y ahora llevando fruto delante de Él que le honre. El concepto del fruto es algo que siempre ha llamado mucho mi atención, porque veo que muchos definen el fruto de distintas formas, y volvemos al punto, el origen, la palabra del Señor. Si la palabra me dice que es fruto, eso es lo que yo debo de tomar como el concepto correcto, no lo que yo creo que es fruto. En la palabra yo entiendo, y lo vemos en la palabra del Señor, que el fruto aceptable delante del Padre es Cristo formado en ti, es Cristo formado en mí. No es su carácter en nosotros, el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso es fruto del Espíritu. Ese es carácter de Cristo formado en nosotros, del Espíritu, no tuyo, no mío. ¿Sí? Es de Él en nosotros. Entonces podemos llevar ese fruto delante del Señor, esa formación delante de Dios, por medio de las acciones que nos va a llevar a hacer cada día, impulsados por ese amor, por ese gozo, por esa paz que están ahora en nosotros. Entonces es la parte número 3, es llevar fruto en toda buena obra. Número 4, versículo número 10, la última parte, dice: y creciendo en el conocimiento de Dios. No solamente es conocerle, ahora es crecer en conocerle. No solamente es decir, yo ya conocí a Cristo porque le acepté en mi corazón, ahora es crecer en conocerle, crecer en el conocimiento de su gracia, en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de su carácter, en el conocimiento de sus atributos, en el conocimiento de su voluntad, crecer en ello. ¿Tú crees que conoces a Dios? Créeme que cada vez que uno piensa que sabe algo de Dios y se mete más en la palabra, se da cuenta que sabía menos. Que hay mucho más por escudriñar, que hay un gran tesoro, una riqueza abundante, una fuente inagotable que explorar acerca de nuestro Dios por medio de su palabra. Pero esto es un caminar progresivo en el conocimiento del Señor, crecer en el conocimiento de Dios. Y número 5 y parte final, ya llegando a la parte final, nos dice la palabra en el versículo número 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fíjese lo que produce la potencia de su gloria: paciencia, longanimidad. Versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora vea lo que está diciendo: fortalecidos con todo poder. Con todo poder. ¿Cuál es el origen del poder? Qué precioso es que el apóstol Pablo explica no solamente lo que recibimos, sino el origen de ello también. Él no dice: tienes ahora una fortaleza. Sí, pero la fortaleza, ¿de dónde viene? De la potencia de su gloria. ¿De dónde viene la fortaleza? Del Señor mismo. Viene la fortaleza de la potencia de su gloria. Es como decir, del poder de lo que su gloria puede hacer. De lo que su gloria alcanza. Si la palabra nos dice que el conocimiento de su gloria cubrirá toda la tierra, imagínate la potencia. Imagínate la potencia de la gloria de Dios. Dice: la potencia de su gloria. Conforme a ese poder de la potencia de su gloria, somos fortalecidos. Recibimos fortaleza, ¿para qué? Para tener paciencia y longanimidad. Es decir, en esa prolongación de tiempo te mantengas firme todavía en las promesas del Señor, en la palabra del Señor, en la fe del Señor, porque nuestra esperanza está guardada en Cristo Jesús. Mi amado hermano, ¿te has desanimado alguna vez? Pues tienes que acercarte más al Señor, porque la potencia de su gloria nos fortalece para ser pacientes. Porque la potencia de su gloria nos fortalece no solamente para seguir soportando lo que vivamos aquí en la tierra, sino que también dice la siguiente parte en el versículo número 12, que también lo hace con gozo.
Es decir, no solamente es la paciencia de, tengo que aguantar, no, es una actitud de gozo, no una actitud de pesimismo y de estar tolerando golpes solamente, sino está diciendo con gozo, dando gracias a Dios. Nos fortalece el Señor para que estemos agradecidos, para que estemos gozosos, para que estemos pacientes, para aquella esperanza que nos está guardada para nosotros en el Señor Jesucristo. La parte final, el cual, versículo número 13, el Señor Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros? Dice la palabra del Señor, nos trasladó. Habla de un traslado, versículo número 13. Primero dice, nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estábamos nosotros para que haya necesidad de ser trasladados? ¿Cuál era nuestra condición? ¿Dónde nos encontrábamos? La Biblia habla de tinieblas. Una vida llena de tinieblas es una vida sin Cristo. A veces son tantas las tinieblas en el corazón del hombre que no pueden ver que están en tinieblas, que la gente está cegada, y lo digo con mucho respeto, pero creo que puede ser esa la condición de muchos que hoy nos pueden estar oyendo, aunque vayas a la iglesia, aunque tal vez aunque leas la Biblia, pero ¿por qué lo digo? ¿O cómo entonces puede ser la persona esta trasladada de las tinieblas a la luz del Señor por medio del Evangelio, de la palabra del Señor? Mira de dónde el Señor nos rescata, mira de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde Dios ha tenido su gracia y su misericordia para rescatarnos y sacarnos de esa condición. ¿A dónde íbamos? ¿A dónde iba nuestra alma? Bueno, Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y dice la palabra, en quien tenemos redención. Ahora somos perdonados, somos redimidos, somos libres, tenemos gozo en el Señor, tenemos fortaleza para toda paciencia y longanimidad, podemos llevar fruto delante del Padre, podemos andar agradándole en todo, podemos crecer en el conocimiento de Dios, y todo por causa de qué, como dice la palabra, desde que oíste el Evangelio, desde que Él abrió nuestros oídos, desde que Él abrió nuestro entendimiento para que lo conozcamos, desde que Él se reveló a nuestras vidas y sigamos siendo llenos del conocimiento de Dios. Amado hermano, en la vida práctica, terminando ya con esto, en la vida práctica, ¿en qué se traduce el buscar esa llenura del conocimiento de Dios? El apóstol Pablo decía que esa era una petición de él, es decir, él oraba a Dios para que los colosenses fueran llenos. Pero ¿qué tenían que hacer los colosenses para ser llenos? Simplemente esperar que les caiga una llenura, esperar que sucediera algo y de repente tenían un conocimiento iluminado que no tenían en algún otro momento. Pues la verdad es que tenían que buscar, así como tú y yo tenemos que buscar. Ellos tenían el desafío de que se estaba levantando una falsa doctrina que presentaba a Cristo no como una divinidad, y no solamente eso, sino una gran cantidad de cosas totalmente fuera de la palabra, fuera de la base bíblica. Todo eso se estaba levantando en ese tiempo. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, tienes que conocer a Cristo, seas lleno del conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que cuando tú conozcas toda la verdad, cualquier otra cosa que no sea la verdad, inmediatamente disciernas y veas, eso no puede ser parte de mi vida. Y el problema hoy es que las cosas están tan disfrazadas, son tan sutiles que pueden pasar desapercibidas ante los ojos de aquellos que viven carnalmente. Es decir, de aquellos que no han sido llenos del conocimiento de Dios, porque el que conoce la verdad identifica inmediatamente algo falso, porque sus sentidos están ejercitados en el uso del bien y del mal, porque hay madurez espiritual. Pero cuando no tienen conocimiento de Dios, la persona puede decirse cristiano, pero le hablan del método de la felicidad y lo adopta. Y le hablan de los 7 pasos para ser próspero y los adopta. Y luego le hablan de una doctrina en la cual se puede convertir en una divinidad y lo adopta. Y empieza a agarrar toda clase de cosas por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Por esa razón es que mucha gente tiene conceptos diferentes acerca de Dios. Por eso hay muchas religiones,
Por eso hay muchas formas de expresión religiosa. ¿Por qué? Porque hay falta de conocimiento. ¿Cuál es el entendimiento que tú tienes acerca del Señor Jesucristo y de su voluntad? ¿Cuál es? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen de lo que conoces de Dios? ¿Ha sido la tradición? ¿El origen es lo que escuchas cada domingo o escuchabas cada domingo en una predicación de iglesia? ¿O el origen es que buscas de Dios? Asegúrate que todo aquello que sabes de Dios proviene de una relación íntima, de algo legítimo del Señor Jesucristo por medio de su palabra y no de ninguna otra fuente, para que sea verdaderamente la sabiduría y la inteligencia espiritual de la que seamos llenos. Yo te invito a que oremos y a que medites en ello. Vamos a orar. Bendito Dios, tu palabra es viva y es eficaz. La tomamos con gozo para nuestra vida, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento, Padre, así como el apóstol Pablo pidió, tú seas llenando a tu iglesia del conocimiento, de la voluntad tuya, Señor, del conocimiento profundo, exacto y completo de tu voluntad, del conocimiento tuyo, Señor, de ti mismo, Padre, porque conocerte a ti es conocer lo que quieres hacer. Conocerte a ti es conocer, Padre, tus planes y tus propósitos. Y te pido en el nombre de Jesús que podamos identificar, Señor, trae discernimiento para desechar todo aquello que no proviene de la fuente legítima de tu palabra, para desechar todo aquello que no es inteligencia y sabiduría espiritual. Señor, que no nos gobierne la tradición, ni la cultura, ni las filosofías humanistas, ni cualquier otra cosa, Señor, sino solamente aquello que proviene, como dice tu palabra, de lo que vive el hombre, lo que viene de la boca de Dios, lo que viene de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a crecer en ti, Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén, amén. Espero esto sea de bendición, nos dé un poco de luz. Te invito a que sigas la línea de esta enseñanza todos los viernes, si el Señor nos permite, a esta misma hora, a las 7 de la tarde. De igual manera, si ya lo estás viendo en modo grabado, repetido, pues lo puedas ir escuchando más lentamente, lo puedas ir tal vez tomando nota, compartir contenidos. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube de Congregación Cristiana Elim, o puedas seguir esta página de Congregación Cristiana Elim de Facebook, y yo sé que puede ser de bendición. La intención aquí no es ni la popularidad, no es ninguna otra cosa, sino que la palabra de Dios llegue a más gente. Eso es todo lo que buscamos, que espero sea de bendición para tu vida. El Señor les guarde, les bendiga. Les esperamos el domingo a las 11:30 de la mañana, si Dios permite.